pero también en YouTube, los dos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, dependiendo de la hora que nos acompañen. Bienvenidos a su programa Impulsos al Conocimiento. Hoy, amigos, amigas, estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque nos acompaña hoy un abogadazo y muy querido amigo, el licenciado Javier Gómez de la Cortina. Licenciado, muy amable por atender la invitación. Hombre, licenciado, un placer. No, un honor estar aquí en tu programa, la verdad, me habías comentado y un gusto y un placer. Ojalá les guste a las personas que te siguen. Tienes muchos fans, entonces seguramente nos estarán viendo, acompañando. Ojalá sea una charla que les guste a la gente que te siguen en este programa. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ojalá. El tema que hoy nos atañe, amigos, amigas, es muy, pero muy, muy interesante. Es un tema que le denominamos la prisión preventiva. Y un tema muy polémico. Un tema muy polémico en el cual, bueno, nosotros vamos a darles un panorama general. Obviamente, yo sé que puede haber muchas preguntas, muchas dudas, muchos comentarios, pero esperemos disiparlos y participen con nosotros. Hagan preguntas aquí el licenciado. Acuérdense que no va a cobrar asesoría, Hoy no cobra asesoría el licenciado. No. Todo es gratis, así que aprovechen, amigos, amigas. Recuerden suscribirse al canal Impulsos al Conocimiento. Estamos en YouTube. Hoy, por primera vez, estamos también en vivo en YouTube, para efecto de que se pueda subir rápidamente el video, y en vivo en Facebook Live por la página de un servidor, Juan Hernández, y servidor, licenciado Guanajuato Hernández Pérez. Bueno, amigos, amigas, vamos a empezar con nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. A ver, vamos a platicar históricamente cómo ha evolucionado, cómo se ha dado la prisión preventiva en México. Mira, la prisión preventiva como tal, como medida cautelar, es muy recurrente en los sistemas penales democráticos. Hago una aclaración. No nos vamos a ir a los regímenes totalitarios, evidentemente, ¿no? Donde se aplican situaciones de otro tipo, pero en un sistema penal democrático, en países republicanos, donde hay democracia o aparentemente, es una medida muy recurrente. En México tiene muchos años esta medida cautelar de la prisión preventiva. Te hablo desde la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón, la del 24, la del 57, que es la anterior, que estuvo en vigor, y hasta la actual, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Se forma un Congreso Constituyente. Estaba de presidente de la República, un poquito de historia, don Venustiano Carranza Garza, el orgullo de Cuatro Ciénegas, Coahuila, Es correcto. que después es asesinado en este periodo tan complicado postrevolucionario. Pero bueno, fue tan importante esa etapa que la Constitución que nos rige actualmente es la del 5 de febrero del 17. Fue una Constitución muy importante, consolidó una serie de conquistas de carácter social, consagró el sistema federal, el principio de división de poderes, y evidenció también notables adelantos en materia laboral y agraria. Fue esta Constitución en su momento un parteaguas, una Constitución adelantada a su época, digamos. Tú lo sabes mejor que yo. Bueno, está el artículo 3 que habla de la educación, el 27 de la cuestión agraria 123. Y el 123 de toda la cuestión laboral, de la cuestión de todo lo que regula la cuestión laboral y del trabajo. Entonces fue una Constitución adelantada a su época. Y hablando particularmente de la prisión preventiva, la Constitución del 17 original, porque es la que nos rige, pero la original nos hablaba de la prisión preventiva. ¿En qué casos se ocupaba la prisión preventiva? Únicamente en los casos en los delitos donde ameritaba pena privativa de libertad. Es decir, no es nuevo la cuestión de la prisión preventiva. Como medida cautelar, ha existido en las constituciones que les digo anteriores en nuestro país y en otros muchos sistemas penales democráticos. Existe esta medida. Es una de las tantas medidas cautelares que están en las diversas constituciones o leyes secundarias de los diferentes países. Fíjense, amigos, muy interesante toda la reseña que nos hace mi colega y amigo el licenciado Javier, porque nos da un parteaguas para poder entender poco a poco cómo ha ido evolucionando esa famosa prisión preventiva, ¿sí? Y obviamente lo que queremos es que el licenciado nos haga favor de entrar
a esa medida cautelar y que la vayamos desglosando poco a poco, desglosando poco a poquito, porque es una cuestión muy compleja. Ya lo iremos manejando posteriormente. Bueno, la siguiente pregunta es, licenciado, en varias razones. ¿Qué es la prisión preventiva, por favor? La prisión preventiva es una medida que permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas. O sea, por eso es tan importante, tan trascendental y a veces tan polémica la cuestión de la prisión preventiva, porque, insisto, permite encarcelar a las personas que estén depositadas en un centro de reclusión, en un cerezo, los que conocemos aquí, como centros de readaptación social, que ese es otro tema para otra entrevista, la readaptación o no, del sistema penitenciario federal y local, pero permite encarcelar a las personas sin que hayan sido condenadas. Por eso es tan trascendental, insisto, y tan importante el que se trate de una manera adecuada la prisión preventiva por parte de nuestros legisladores, Ministerio Público, jueces, etc. Fíjense, amigos, amigas, es sumamente interesante lo que dice mi colega y amigo, porque quiere decir entonces, por lo que estoy entendiendo, que de alguna u otra forma puede quedar a la deriva, es decir, la prisión preventiva puede ser subjetiva, de alguna manera. Mira, en nuestras leyes, en nuestra Constitución se prevén dos tipos. Okay. La prisión preventiva oficiosa, aquí viene la polémica. Es en esta, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, que es regularmente la que manejan, insisto mucho y perdón por la palabra, en los sistemas penales democráticos. Okay. Es la que se usa normalmente, es esa prisión preventiva justificada, pero nosotros en nuestro país, en nuestra Constitución, hay una prisión preventiva oficiosa. Okay. Entonces, esa es la parte complicada. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque la prisión preventiva oficiosa es aquella en la que el juez la debe de dictar cuando una persona ha sido imputada, ha sido en la formulación de imputación, ha sido vinculada a proceso por alguno de los delitos previstos en el 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, esta persona es imputado, hay una formulación de imputación, la audiencia inicial, y se le está siguiendo por el delito de homicidio doloso. Vamos a poner el caso. ¿Sí? Este delito, según nuestro artículo 19 y el 167 del Código Nacional, 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un delito que amerita la prisión preventiva oficiosa. Entonces, si en esa audiencia el juez vincula a proceso a esta persona o a estas personas, en automático tiene que ser prisión preventiva oficiosa. En automático. ¿Por qué? Porque está en el texto constitucional. Claro. No da lugar a polémica, no da lugar a nada. Tiene que ser prisión preventiva oficiosa. No sé si quieras que hablemos de algunos de los delitos que están en el 19 constitucional. Claro, que los menciones, claro, por favor. Está delincuencia organizada, está homicidio doloso, está violación, está secuestro, algunos delitos que se han llevado a cabo por medios violentos, con armas y explosivos. Básicamente, me puede faltar uno o dos, básicamente eran esos los que estaban previstos en el 19. Pero en abril del 2019, coincidían en el 19, ese catálogo se amplió, lo cual me parece a mí mal, porque entonces ¿dónde queda esta reforma, este sistema acusatorio y oral que tenía como una de sus fines el que no hubiera tanta gente en las diferentes cárceles o en los diferentes centros de reclusión, que hubiera otras medidas alternativas de solución de conflictos como están previstas? Pero ahora, con esta adición a este catálogo original, son muchos los delitos
que ya meritan la prisión preventiva oficiosa. Y déjame decirte alguno, aquí traigo mi tumbaburros. Es correcto. El abuso o violencia sexual contra menores, ese es de los que se adhirió. Robo a casa, habitación. Uso de programas sociales con fines electorales. Ahí se pueden dar un montón de cuestiones políticas que preocuparían, ¿no? Ese manejo al ser un delito que ameritaría prisión preventiva oficiosa. Obviamente el robo de hidrocarburos por toda la situación que ya conocemos, de petroquímicos, etcétera. Esos delitos se adhirieron a los que ya estaban en el 19 constitucional y me parece que son demasiados delitos. Es decir, se amplió este catálogo, pero no se amplió de manera adecuada, desde tu perspectiva. Es que yo creo, es mi punto de vista muy personal, evidentemente, que no debe de haber una prisión preventiva oficiosa. No debe existir. Yo creo que no. Yo creo que debe de haber una prisión preventiva justificada. Okay. En donde el Ministerio Público, y ahorita entramos a esas dos. Claro. La prisión preventiva justificada, en ella el Ministerio Público tiene que justificar con base en elementos que la persona que ha sido o que va a ser, o que en este caso fue vinculada a proceso, ¿por qué tiene que estar en prisión? Claro. Pero tiene que justificarlo y el juez decidirá de acuerdo a los hechos del caso concreto si amerita que la persona esté en prisión preventiva o no. O sea, yo creo que esa es la que debería de prevalecer. Okay. La prisión preventiva justificada. Yo creo que la oficiosa no debería de existir. Okay. Perdón, ¿por qué creo que existe? Porque en México no le tenemos confianza a nuestras autoridades y a nuestras instituciones. Entonces decimos, no, porque ¿cómo le vamos a dar esa potestad al juez? Claro. ¿Qué tal si el juez es corrupto? ¿Qué tal si el juez conoce a no? O sea, siempre estamos llenos de esas situaciones. Pero los jueces, en este caso, son personas que están con una preparación que se supone que tienen la ética, los conocimientos, la sabiduría y la experiencia para poder hacerlo, ¿no? Claro. Esa es la situación, esa es la cuestión. Pero en México, pues se decide que hay una prisión preventiva oficiosa, de la cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Quiero pensar que estás en desacuerdo, o podemos estar en desacuerdo, porque si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, esta famosa prisión preventiva oficiosa transgrede derechos humanos. Para mí, e insisto, mi particular punto de vista, es violatoria de derechos humanos, va en contra y viola sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es una cuestión, de veras es una cuestión grave, es una cuestión que no debería de estar. ¿Pero por qué se hace? Porque para el gobernante, para el presidente de la República, para el gobernador, es más fácil en los casos mediáticos donde hay una presión social tener el arma de la prisión preventiva oficiosa. Claro. Pues claro, porque de entrada dicen, ya se le detuvo y va a permanecer en la cárcel durante el proceso. Entonces, eso para mí, ¿qué es? Fíjate lo grave y fíjate por dónde nos estamos yendo. En vez de que el juez decida, con base en la preparación que tiene, le estamos dando un cheque en blanco firmado al Ministerio Público. Es correcto. Porque entonces volvemos al sistema anterior. No investigamos para detener, detenemos para investigar. ¿Por qué? Porque para vincular a proceso, el juez lo que necesita son solamente meros indicios. Nada más. Realmente no hay pruebas porque va iniciando. No, claro. Entonces el Ministerio Público puede iniciar una carpeta de investigación y habiendo algunos indicios solamente, el juez va a vincular. Porque hay indicios. No quiere decir que ya sea culpable. Pero si hay indicios de que cometió el delito. ¿Cuáles? Pues los mínimos. Y con eso a la persona la vas a encarcelar sin haber sido condenada y prácticamente sin datos de prueba. ¿Por qué? Porque va iniciando. ¿Es grave? Para mí es gravísimo.
gravísima la situación. Por eso fue el cambio del sistema, que el cambio del sistema desde mi punto de vista obedeció más a una presión internacional y a la cuestión de tratados internacionales que había firmado México, y a que estos países de avanzada, desarrollados, de primer mundo, con los que México tiene firmados tratados, le dijeron, oye, tu sistema está 50 años atrasado. Fue una presión muy fuerte que hizo que en nuestro país hubiera esta reforma al sistema de justicia penal y de seguridad pública que inicia en 2008, se empieza a cocinar y que entra en vigor en el 2014. Pero esto fue el fin, uno de los fines fue precisamente, evitar esa saturación en los centros de reclusión, de que estuviera gente ahí que no debía de estar. Pues ahora con este catálogo tan amplio de delitos, lo que sucede es que mucha gente está encarcelada, cuando yo les apuesto a que el juez, si tuviera la potestad de decidir muchas de estas personas que están en prisión preventiva, el juez diría, no me justificas que esté en prisión preventiva, controla lo que te venga a firmar, el brazalete electrónico, pues hay otras medidas cautelares, no es la única, pero insisto, para los gobernadores, para el presidente de la República, para tranquilizar a la gente, para justificar, esta es un arma y una tentación muy grande. La prisión preventiva oficiosa, ¿cuántas veces no nos dicen ya se le detuvo a esta y a esta y a esta persona por estos delitos? Y nos damos cuenta que al cabo del tiempo salieron. Sí. ¿Qué se aplicó ahí? La prisión preventiva oficiosa. Y con eso el gobernante ya salió y justificó. Después dice, pues ya después si no, pues ya que salga, ¿no? Yo creo que estamos en una cuestión, Liz, a tu mejor opinión, como ya lo has estado mencionando, en donde en México parece que es al revés. Primero se te encierra y después se te juzga. ¿Sí? Caso contrario a otros países. Vulnera el principio de presunción de inocencia también. Es que es a lo que digo, ¿no? Y se da la siguiente pregunta, Lick. ¿Qué significa la presunción de inocencia? ¿Qué significa esto, Lick? Bueno, en términos así prácticos y fáciles, es que para condenarte o para que el juez llegue a una sentencia condenatoria, tiene que haber elementos, tiene que haber un juicio, y entonces cuando te sentencien y cuando ya seas declarado culpable, entonces sí estés en la prisión. O sea, es decir, tú eres inocente hasta que te demuestren lo contrario. Eres inocente hasta que hay una sentencia condenatoria. Y ya sabemos que aparte, una vez que te sentencie el juez de primera instancia, bueno, vas a tener la opción de una apelación ante un tribunal de alzada local y en su momento un juicio también de amparo, un amparo en revisión en su caso, etcétera. Los diferentes recursos que hay tanto en el Poder Judicial local como recurrir al Poder Judicial federal. Pero aquí se vulnera totalmente con esto. Te encarcelan y no has sido condenado todavía. Es al revés. O sea, es al revés. Por eso insisto. Entonces, el espíritu de esa famosa reforma que costó tanto dinero y tantos años, pues ahora se les va a hacer más fácil. Pues van a meter todos los delitos a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sí. Lick, está muy buena la charla. Vamos a ver si hay saludos, comentarios, sugerencias. Por favor, Ingeniero de Sistemas. ¿Saludos? ¿De quién? Jorge Nieto. Ah, Jorge, ¿cómo estás? Abogado. Saludos, también. Jorge Nieto, ¿cómo no? ¿Quién más? Compañero de la carrera. Ah, mira, también. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, ya nos vemos bien porque nos vemos como chuecos. Ya estamos bien, ya está todo bien. Perfecto. A ver, y continuamos. Ya mencionabas las medidas cautelares. ¿Nos puedes decir qué son las medidas cautelares, por favor? ¿Cómo no? Son medidas preventivas, Lick, que tienen como objetivo primordial que la persona imputada no evada a la acción de la justicia, fíjate, no evada a la acción de la justicia, que asista a sus diferentes audiencias en donde se ha citado, que no obstaculice el procedimiento, eso es bien importante, y que no ponga en riesgo a la víctima, víctimas, testigos y a las pruebas que están por ofrecerse. O sea, ese es el fin principal de las medidas cautelares. Si me permites leer, Claro, aquí traje mi Código Nacional, el 155. Esto ¿por qué es importante leerlo y decirlo?
Porque la prisión preventiva es una medida cautelar, pero son 14. Hay muchas opciones. Hay muchas cuestiones. Hay muchas. Mira, Ok. la primera es la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que el juez designe. Okay. Te vas a presentar, se te impone como medida cautelar que cada 15 días te vas a presentar a firmar ante tal autoridad, ¿no? Okay. Perfecto. Cada 15 días tiene que ir. Si no va, entonces esa medida cautelar puede ser revocable y se le puede dar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no cumplió. Pero esta es una, te digo otra, la exhibición de una garantía económica, ¿no? ¿Cuánto? X. Por ejemplo, ahorita está un caso en Estados Unidos que ha sido muy sonado de un actor mexicano que se llama Jorge Reynoso, hijo de David Reynoso, también otro gran actor mexicano. Jorge Reynoso está acusado por abuso y violación a 2 o 3 menores de edad. Jorge Reynoso está en libertad, o sea, no está en prisión preventiva, está en libertad. Creo que trae un dispositivo electrónico, exactamente. Tiene que ir y presentarse y firmar, etcétera. Pero te hablo de un delito gravísimo. Y el juez dijo, dame una garantía. Creo que tuvo que dar $500,000, los cuales, si incumple con las medidas que le pusieron, los pierde y le dicen, ahora sí, papá, vente para acá y vas para adentro. Pero él está controlado con el brazalete, con una exhibición de una garantía económica bastante alta, tiene que estar yendo y firmar. O sea, hay opciones. ¿Qué otra hay? El embargo de bienes. Esa es otra opción. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Se da mucho en los delitos patrimoniales, ¿no? Fraudes, etc. Otra, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial que fije el juez. Tú no puedes salir del país y muchas veces ¿qué hacen? Les recogen su pasaporte para que no puedan salir del país, etcétera. O sea, ese tipo de medidas. ¿Qué otra? El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. ¿No? Tiene que estar ahí sometido a eso. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Esto se da mucho en determinados delitos de violencia, etcétera, que dicen no te puedes acercar a determinados lugares, a este domicilio, etcétera, ¿no? La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas, ofendidos, testigos. La separación inmediata del domicilio es una de las medidas que se aplican siempre en materia familiar, sobre todo ahí en una IMI, inmediatamente la separación de cuerpos. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se atribuye un delito cometido por servidores públicos. Vente para acá. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, como abogado, como arquitecto, como médico. Espérame tantito, ahorita no, se te suspende tu licencia. La colocación de localizadores electrónicos, el brazalete o el que les ponen aquí un grillete, ¿no? El resguardo en su propio domicilio. Muchas veces que es el arresto domiciliario. Están en su casa, no pueden salir de su casa, pero están ahí, no están en la cárcel. Y la prisión preventiva. Como pueden verlo, son 14 medidas cautelares. O sea, hay mucho. Hay mucho. Es correcto. Y la verdad es que se utiliza esta, yo creo, más con fines, les vuelvo a repetir. Desgraciadamente estamos en un país donde la incidencia delictiva es enorme. Hay impunidad, hay corrupción. Desgraciadamente a veces no hay la colaboración entre las diferentes instancias de seguridad, policía municipal, policía estatal, policía ministerial, Guardia Nacional, Marina, Ejército, etc. Y al haber tanta incidencia delictiva y tanta presión de la gente con los gobernantes por ciertos delitos, recurren al manual. Esto no tiene pierde. Prisión preventiva oficiosa. Es correcto. Es decir, licenciado, fíjate que por lo que tú estás mencionando, la idea era que el imputado siguiera su proceso fuera de la cárcel, no dentro de ella. Y pasa totalmente lo contrario. ¿Esto es correcto? Sí.
En este caso de la prisión preventiva oficiosa, sí, así es. Esta prisión preventiva oficiosa trasgrede, ya mencionamos que el derecho humano a la presunción de inocencia. ¿Solamente trasgrede este derecho humano o trasgrede otros más? No, son muchos, o sea, viola derechos humanos que son muchos y no acabaríamos. No acabaríamos. Viola, insisto, sentencias de la Corte Interamericana de Derecho, o sea, sentencias de la Corte Interamericana, tratados internacionales que ha celebrado México. Claro. O sea, no hay una panacea. Yo no te digo que con la prisión preventiva justificada no habría injusticias, porque siempre esas se dan. Claro. Pero le darías al juez, que creo que es la persona que debería tener la potestad o la facultad de decir si determinado imputado ya vinculado al proceso debe o no debe de estar en prisión preventiva. Okay. Pero en base a los hechos concretos, no al delito, insisto, no al delito. El juez puede decir, ok, fue un homicidio en riña, por ejemplo, y dice, pues sí, fue en riña, sí hubo esta situación, pero yo considero que esta persona, si le ponemos su brazalete, si exhibe determinada cantidad y si viene, no es necesario que esté en prisión preventiva. Estoy poniendo un ejemplo. Claro. Pero que el juez tuviera la potestad. Muchos me van a decir, uy, entonces el juez va a tener más poder. Los jueces, para mí, son personas que están preparadas, muy preparadas, y que han pasado exámenes psicológicos, etc. Y esta gente que se queja y me dice esto, les digo, ok, nada más que lo que está pasando ahorita es que le estás dando, lo que hablé hace rato, le estás firmando un cheque en blanco al Ministerio Público, porque el juez no puede manifestarse si vincula proceso a alguien por un delito de los que están en el 19 constitucional, tiene que ser prisión preventiva oficiosa. Pues no puede ir en contra de la Constitución, aunque él pensara que no amerita. Tiene que ceñirse a lo que marca la Constitución, a final de cuentas. Y entonces el Ministerio Público, insisto, te pueden armar una carpeta de investigación. Y con lo mínimo, ya por lo menos a este lo vamos a tener en prisión 1 año, año y medio, 2, etcétera. Bien interesante y bien importante. ¿Hay comentarios, por favor? Saludos, Lick Ruiz José. Claudia Guerrero, saludos a Javo, felicidades. Muchos saludos a mi mamá. Gracias, Alfa Rebel, saludos para Lick Javier, muy interesante la plática y muy acertados los comentarios. Muchas gracias, salud, licenciado. Ever. Gerardo Gorecki, saludos señores, Javier es talento de Peña Futbolera, debe regalías buenas. Sí, saludos allá al licenciado Gerardo. Digo, se le hizo el depósito, licenciado, es nombre que está aquí de gratis, ya hicimos el depósito, ya. Cheque en blanco. Cheque en blanco, así como si fuera hablando de MP, cheque en blanco. ¿Quién más? ¿Nada más? Perfecto. Se trabó ahorita. Ok. ¿Cuánto tiempo vamos? Por favor. 27 minutos. Continuamos un poquito. Ya se está yendo bien rápido, Lick. A ver, Lick, acabas de tocar un tema muy interesante. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público en la prisión preventiva oficiosa? Ya mencionaste un bosquejo, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el MP, pero ¿cuál es el rol del MP como tal? Es que mira, Lick, lo peligroso de esto es que el Ministerio Público, al tener esta arma tan importante que es la prisión preventiva oficiosa en determinados delitos, pues lo que muchas veces hace es que, o más bien lo que no hace es bien su trabajo. No arma una investigación de manera correcta. No lo llevas, no lo forzas a que el Ministerio Público haga bien su investigación. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber una vinculación por el estándar probatorio mínimo. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces? Rápido, integran una carpeta y a lo mejor al año y medio la persona sale, pero ese año o año y medio que estuvo la persona ahí, ¿quién se lo paga? ¿Quién se lo da? ¿Cómo se lo retribuyes? ¿Cómo le dices? No, pues no era. O sea, a lo que voy es a eso. Le estamos dando la potestad o la facultad al Ministerio Público de no hacer bien su trabajo, de no integrar bien su carpeta de investigación. Y entonces tienen esa arma para la prisión preventiva, de la prisión preventiva oficiosa. Yo lo que consideraría es que no haya prisión preventiva oficiosa, que toda la prisión preventiva sea justificada. ¿Y el Ministerio Público qué va a pasar?
va a tener que integrar claro, al 100%, al 100% claro, y de buena manera su carpeta, claro, para justificarle claro, al juez y que el juez claro. diga efectivamente, tiene razón, esta persona se puede ir del país, claro. esta persona cuenta con muchos recursos económicos, esta persona tiene muchos contactos, efectivamente, pero me lo estás probando, Ministerio Público. Sí, hiciste bien tu trabajo. Una cosa es un indicio a una prueba. Claro. Totalmente diferente. Claro. Y aquí lo que estamos debatiendo es que el MP está mal en tomar en cuenta un indicio como una prueba. Bueno, es que al Ministerio Público le conviene. El Ministerio Público en ese caso, ¿qué es lo que quiere? Vincular. No, claro. Es su chamba, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Vincular. Claro, claro. Y es el arma que tiene, ya está el delito, y yo sé que el juez va a vincular. ¿Por qué? Porque tengo los indicios, no son pruebas todavía, no son datos de prueba todavía contundentes, o sea, apenas inicia, pero yo sé que con eso lo va a vincular. ¿Por qué? Porque el juez necesita para vincular muy poquito, esa es la realidad, muy poquito. Otra pregunta concatenada con eso que estamos mencionando, que estamos platicando. ¿Cuánto tiempo puede haber prisión preventiva para una persona? Mira, ese es un tema bien interesante. En el sistema anterior todavía estaba viendo una entrevista a una abogada, defensora de oficio federal, de un caso de una persona que lleva 15 años encarcelada y no ha sido sentenciada. Es decir, ya la prisión preventiva ahí no fue una medida cautelar. No, es un castigo como tal. Exactamente, la están condenando aunque no haya sentencia. Claro, claro. Eso pasaba mucho. En el actual sistema, hasta 2 años. 2 años nada más. Pero hay una salvedad, okay. Que la defensa, obviamente con la autorización del imputado, diga no, renuncio a ese derecho. Okay. ¿Por qué? Porque todavía faltan por desahogarse algunos datos de prueba, Okay. En delitos que son muy complicados, delitos graves, donde hay muchas situaciones, pues desgraciadamente muchas veces sí excede el tiempo, pero siempre y cuando la defensa y el imputado estén de acuerdo y renuncien a él, okay. Porque les conviene, evidentemente, claro. Porque si no lo hacen, se va a cerrar y muy probablemente los van a condenar porque no pudieron ofrecer o desahogar esos datos de prueba que consideran ellos fundamentales y muy, muy importantes. Fíjense nada más, amigos, amigas, cómo hemos estado escudriñando esto de la prisión preventiva oficiosa. ¿Esta prisión preventiva oficiosa es mediática? ¿Es para fines políticos? Por lo que tú me estás comentando, ¿se puede tomar como una herramienta? Yo creo que sí, y es una tentación que tienen, insisto, nuestros gobernantes. ¿Por medio de quién? De las fiscalías, señores. O sea, ya se supone que las fiscalías en los estados son autónomas, que la Fiscalía General de la República es autónoma. A ver, en la letra así dice, si me preguntan y te digo mi opinión particular, no es cierto, no es cierto. Los fiscales siguen dependiendo del gobernador o sigue dependiendo del presidente de la República, señores. No quiero entrar en ese tema porque no lo conozco de fondo, pero estamos viendo lo que pasó con el fiscal Hertz Manero, con su familia política, claro, que estuvo encarcelada la hija de la expareja de su hermano, 580 días, ya la Suprema Corte determinaron darle libertad inmediatamente por un delito que ni siquiera existía. O sea, una serie de irregularidades en donde el fiscal evidentemente tiene un interés personal, claro. Y estamos viendo el peso del fiscal ahí. Lo que hizo el fiscal con las autoridades de la Ciudad de México para encarcelar a esta persona que tuvo que esperar 580 días para que saliera. Y discúlpenme, el fiscal general lleva una relación de amistad y cercana con el presidente, como en el caso de Guanajuato el fiscal con el gobernador, claro, y en el caso de Veracruz y en el caso de Querétaro, o sea, porque la tentación del Poder Ejecutivo es controlar. En estados como Guanajuato, y hay otros más, pero bueno, nosotros vivimos aquí, el poder político o el poder del Ejecutivo, desde mi punto de vista, va más allá del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los 36 legisladores locales, si no me equivoco, 22 son del partido en el poder, del partido oficial de Acción Nacional. Tienen mayoría. Entonces, el gobernador, pues la tentación de meter mano en el legislativo es mucha, de este y de muchos más que tienen mayoría en sus estados, y al Poder Judicial, etcétera. Entonces, tener esta arma, esta herramienta de la prisión preventiva oficiosa, me parece que no es sano
para nuestro sistema de justicia. No hay un sistema penal democrático, no tenemos un sistema penal democrático, y me voy a más. Leí algo que me encantó. Estamos cayendo en un populismo punitivo. Populismo punitivo, es decir, todo lo arreglamos con cárcel. Todo. Luego vemos, primero encarcelamos y luego investigamos. Hay que encarcelar y entonces ya después vemos las pruebas que tenemos y las concatenamos. Sí. No, señores. Es al revés. Es al revés. Primero investigo Claro. y después encarcelo. Claro. Pues me llama mucho la atención, es fuerte la palabra, Sí, bastante. pero creo que se aplica ahora en este sistema y en otros. Populismo punitivo. Amigos, amigas, ahí está. Se lo dejamos obviamente a su criterio. Simplemente estamos dando una postura, la postura del licenciado. Y bueno, hay preguntas, hay sugerencias, comentarios, saludos. Saludos. Perito Almaguer, Psicología Jurídica, saludos. Gracias. Lick, muy amable. Gracias. Saludos. Marcela Herrera, muy interesante la entrevista. Gracias. Saludos, muchas gracias. Eli Toga, Juana Hernández, felicidades, excelente tema. Gracias, Eli. Muy amable. Enrique Sánchez Montesinos, excelente tema, saludos a ambos. Licenciado, gracias. Estuvo el Saludos. pasado programa el licenciado Montesinos con nosotros. Muy bien. Licenciado, pues gracias por su participación anteriormente. Qué bueno que nos vean. Qué bueno que nos vean. Compartan este video, no sean Ah. malitos, ayúdanos a compartir. No tenemos fines de lucro. Esto Así nomás es. es de cuates. Así Esto es. no. Digo, al licenciado se le pagaron $500,000, pero eso nomás es para la gasolina, ¿no? No se preocupen. Sí. Lo que buscamos nosotros, amigos, amigas, es que el justiciable, que la gente común y corriente, ¿sí?, estén informados. Que puedan decir, oye, prisión preventiva, ya me acordé, hay un video ahí en el Facebook, en YouTube, véanlo, platíquenlo, y obviamente, tomando una decisión informada, pues, Nick, Por supuesto. puede haber mejor resultado, Por supuesto. ¿sí? Por supuesto. Ya para terminar, porque el licenciado tiene muy poquito tiempo y cada segundo cuenta, aquí es billete. A ver, Lick, ya nos desglosaste lo que es la prisión preventiva, en qué momento se da, cuándo se da, tu opinión. Háblanos un poquito, si se puede, el derecho comparado. ¿Cómo andamos en otros países? ¿Cómo andan en otros países teniendo este mismo sistema que tiene México? ¿Andan mejor? ¿Andan peor? ¿O cómo están ellos? Híjole, ¿Qué sucede ahí? es un tema complejo, es un tema que da para mucho. El de México, creo yo que este sistema se tropicalizó a nuestro país, Ok, o sea, ok. se tomaron cosas, sobre todo el Poder Judicial, que creo que fueron los que les dieron una gran, se me fue la palabra, ¿Lección o...? los prepararon, Ok. hubo una preparación muy importante en el Poder Judicial aquí de Guanajuato, eso sí, a los ministerios públicos constantemente, defensores de oficio, los capacitan y todo, pero creo que este sistema es un híbrido o está tropicalizado para el sistema actual. Muchos nos dicen, es como el sistema gringo. Pues sí tiene algunas cosas, pero en el sistema gringo ustedes saben que hay un juez, Claro. pero hay un jurado, hay un jurado, es un jurado popular, Sí, son los no, que claro, deciden, claro. y al final el juez, cuando ellos deciden que es correcto, condenatoria, el juez dicta qué tiempo, etcétera, ya, pero no es tal como el americano, ¿no? No. Tiene cuestiones del americano, sí, cuestiones del sistema penal chileno, que es un sistema de avanzada. Claro, Se fueron a avanzada. Chile, en Costa Rica también hay cosas interesantes. Creo que el problema que está viendo, y este tema de la prisión preventiva oficiosa, creo que es una de las piedras angulares, porque, insisto, en otros lados no existe la prisión preventiva oficiosa. No existe. No existe en otros lados, y si existe es para 2, 3 delitos solamente. Se le da más bien la potestad o la facultad al juez para que él decida si esa persona debe de estar en prisión preventiva o no. Okay. Y el Ministerio Público tiene que, insisto, justificar. A ver, les pongo un ejemplo de un caso mediático, A ver. y díganme si no. Rosario Robles estaba en el extranjero de vacaciones, se entera que va a haber una audiencia, regresa a México, digo, Regresó a México. si regresó a México, pues está viendo porque ella tiene voluntad. Claro, A ver, claro. ¿de qué me acusas? Claro, Me claro. presento, me regreso de mis vacaciones en Italia o no sé en dónde y me presento. Es un delito que no es considerado grave y está en la cárcel, tiene 2 años. Para mí es una injusticia, una gran injusticia, y tiene que ver, para mí también, con razones políticas más que con razones jurídicas,
por X y Y que ustedes me digan. Claro. Y ese es el problema. Esta mujer tiene ¿cuánto tiempo en la cárcel? ¿Estará en la cárcel hasta que termine el actual régimen? No lo sabemos. Pero ahí, ¿saben cómo una de las cómo justificó el Ministerio Público? Con una licencia de que ella había dicho que vivía en el domicilio fulano y esa licencia era de otro domicilio. Entonces dijeron, está mintiendo, está diciendo, y ya después su defensa comprobó que esa licencia nunca la había sacado ella, que era una licencia falsa. Aún con eso y con otros tantos datos de prueba contundentes de la defensa, la señora sigue en la cárcel. Y ahí lo más grave es que fue justificada, no oficiosa. Fíjate nada más, justificada. Y los datos de prueba que aportaron, pues tiran la justificación del MP, ¿no? Claro. Es decir, a ver, déjame, estoy entendiendo. ¿Estamos en la total impunidad? Mira, no quisiera decir que en la total impunidad, porque hay una preparación evidentemente de las diferentes autoridades. Guanajuato hay mucha capacitación en el estado para los funcionarios, pero si hay este tipo de herramientas o este tipo de tentaciones, pues es muy probable o no muy probable. Es seguro que las lleven a cabo, que las tomen. Tengo esto servido, ¿no? Es como cuando estás a dieta, ¿no? Y te ponen dices, no quiero que me pongan aquí nada y te ponen el carnita. pambazo, Ponme aquí la carnitas, lechuga, zanahoria, ¿verdad? Llegan y te la ponen aquí, te la dan a oler y vas a agarrar y por lo menos le vas a dar una mordida, o sea, te la están poniendo en la mesa servida. Pues así estamos más o menos, pues la van a agarrar. Es decir, a ver, fíjate que me quedé pensando en lo que tú tuviste a bien de comentar y dijiste, bueno, es que el juez está obligado a aplicar ese 19 constitucional a final de cuentas. ¿Qué pasaría si un juez se va más allá y aplica el sentido común? Porque también el 133 constitucional, si no estoy mal, le da esa potestad o facultad al juez para inobservar, inaplicar cualquier norma que vaya en contra de los derechos humanos. Mira, yo veo que es complicado que el juez se meta en problemas, porque él sabe que aunque esa persona desde su punto de vista y criterio no debe de estar en prisión preventiva, al vincularla a proceso y al estar ese delito en el catálogo del 19, él sabe que no puede ir en contra de la Constitución. ¿Qué va a pasar? El Ministerio Público se va a inconformar y en apelación le van a dar para atrás la decisión del juez y corre el riesgo de que lo sancione el propio Poder Judicial y que el Consejo de la Judicatura le diga, a ver, papá, pues no estás viendo que está en el 19. Sí, pero yo, a ver, está en el texto. Ese es el problema. Ese es el problema que yo veo. ¿Hay más saludos, comentarios? Ah, mira, hoy tengo muchos saludos y comentarios. Es que el licenciado nos da rating, el licenciado nos da rating. Licenciado Gerardo, hay un billete, por favor. Andrea Rosas, excelente tema. Gracias, Andrea. José Vázquez, saludos, Lic, Guanajuato. Chepo, gracias. Misael, ¿qué tal, Lic? Buen tema, aquí estamos presentes. Misael, un exalumno de Lucen. Gracias. Saludos. Misa. BS Ilse, saludos, Lic. Gracias, otro exalumno de Lucen. Buenos exalumnos nada más aquí. Muy bien. ¿Cuánto vamos de tiempo? Por 42 favor. minutos. Híjole, ya nos sobrepasamos, ya 2 minutos ya cuestan un billete. Casi un primer tiempo. Fíjense que se nos fue el tiempo de volada y no voy a dejar pasar la ocasión de agradecer infinitamente al licenciado, su compañía, sus sapiencias, nos ilustró, así como tenemos un programa deportivo que se llama Peña Futbolera, vea todos los martes por Goriki, Radio Goreki. Quedamos ahí, la polémica, aquí estamos de cuates, aquí no nos echamos nada. Pero tenemos este programa, muy amables por seguirnos. Y recuerden, amigos, amigas, compartan este video, suscríbanse al canal y propongan temas. Realmente un servidor no me dedico a cuestiones penales, por eso trajimos al especialista. Pero voy a comentar, licenciado, a que nuevamente por otro, ya no olvido $1,000,000, pero unos 200,000 sí le vamos a pagar. Que nos vuelva a acompañar. Y en otra ocasión nos sale el honor de volver a participar con nosotros, licenciado. No, hombre, mil gracias, licenciado. Un honor y gracias a la gente que se toma su tiempo para poder vernos. Ojalá les haya gustado y yo encantado de venir y las veces que guste, licenciado. Con muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Acuérdense, suscríbanse al canal, impulsen el conocimiento, propongan temas
Y si nos vemos chuecos a veces, miren, lo que pasa es que tenemos tantas cámaras aquí en el estudio que luego a veces no sabemos ni cuál poner. Entonces, pues de repente, algunas fallitas, estamos en vivo, no se preocupen. Obviamente, esto es para ustedes. Esto es para efecto de que ustedes estén informados, como se los dije anteriormente. Compartan el video, suscríbanse. Servidor, licenciado Guanajuato Hernández Pérez Ozornes y licenciado Javier Gómez de la Cortina Guerrero, su servidor. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós.